Hermanos, acabo de ver un testimonio aquí. Estoy impresionado, de verdad. Mira, hacía tiempo que no veía un testimonio tan fuerte, tan impactante. En un momento te voy a mostrar lo que Dios hizo en la vida de esta mujer. Esta mujer se llama Ingrid Mariano. Yo no la conocía, pero vi que es una bendición. Y ella participó en un podcast llamado Trendcast. Voy a dejar el enlace de ese canal aquí en la descripción del video para que te suscribas. De verdad, este testimonio te va a impactar. ¿Saben, hermanos? Muchas veces vemos a personas que tuvieron una transformación radical, un cambio de vida de la noche a la mañana, y empezamos a pensar, ¿por qué nunca me pasó nada a mí? ¿Por qué nunca escuché la voz de Dios? ¿Por qué será que nada extraordinario me pasa a mí? La verdad, hermanos, es que Dios tiene un plan especial para cada persona y cada uno necesita pasar por su propio proceso. No sé cuál es el proceso por el que estás pasando hoy. Tal vez sea un desierto, una dificultad, una situación difícil en el área financiera, en el matrimonio, no importa lo que sea, tal vez incluso sea ese vacío en el alma que has estado sintiendo. Todo eso forma parte de un gran rompecabezas que es nuestra vida. ¿Amén? Y Dios, la Biblia dice en Romanos 8:28, que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios y que han sido llamados según su propósito. O sea, Dios hace que todo contribuya juntamente para nuestro bien. Amén. Si hemos sido llamados por Dios y si amamos al Señor. Pero lo que es más interesante es que Dios une esas piezas. ¿Por qué la Biblia dice juntamente? Porque Dios toma las piezas del rompecabezas y las une. Cada pieza, todo encaja, sean cosas buenas o malas. Y su testimonio es un testimonio muy real, porque no fue una vida perfecta, ¿sabes? Aunque ella tenía el llamado, las cosas no sucedieron exactamente como nosotros planeamos, como lo habíamos planeado. Entonces lo voy a poner aquí para ti y solo quiero que recuerdes una cosa. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. O sea, es por medio de Cristo que nuestra fe comienza. Él planta una fe en nuestro corazón para que creamos en Dios, creamos en Jesús. Esa es una fe sobrenatural que Él mismo pone en nosotros, pero al mismo tiempo Jesús es el consumador, o sea, es a través de Jesús que nuestra fe será perfeccionada. Y pueden estar seguros, hermanos, el método que Dios más usa es el sufrimiento, porque somos desobedientes, somos tercos, somos rebeldes. Y Dios necesita disciplinar nuestro corazón, así como un padre disciplina a su hijo, a quien ama, ¿entienden? Entonces, voy a poner aquí el testimonio y después quiero hacer una oración por ti, porque mira, hoy va a ser un día de milagros en tu vida. Hoy el Señor te va a marcar para siempre. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo aquí, pon mucha atención, pero escucha este testimonio con el corazón abierto. ¿De acuerdo? Sin bloqueos, sin prejuicios, sí, cree que Dios, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, va a hablar contigo profundamente ahora. ¿De acuerdo? Lo voy a poner. ¿Sabes lo que Dios me señaló, verdad? ¿Qué es lo que hace que yo no quiera rendirme? Estoy enamorada de Jesús. A los 9 años perdí a mi papá en una masacre. A los 10, 11 años mi mamá entró al narcotráfico para poder mantenerme y yo participé en el narcotráfico junto con mi mamá. Incluso yo fumaba marihuana con mi mamá. Yo tomaba con mi mamá, iba a las fiestas, a los lugares peligrosos de la vida con mi mamá y en ese periodo sufrí 2 abusos, 2 agresiones sexuales. No podía contárselo a nadie. Ahí se abrieron muchos traumas en mi vida. Incluso estando en el mundo, ¿sabes? Con mi mamá, teníamos unos vecinos cristianos que nos invitaban a ir a la iglesia. Por eso es muy importante que la gente siga invitando a otros a adorar. Y un día decidí ir. Cuando entré en ese lugar, en esa iglesia, con bancas sencillas, la iglesia simple, el grupo de alabanza cantando, y yo empecé a sentir algo diferente. Al poco rato el pastor empezó a predicar y empezó a venir una sensación muy diferente que para mí en ese momento era muy extraña. Yo dije, Dios mío, ¿cómo olvidar eso? Al poco rato empecé a llorar y luego el pastor empezó a hablar en lenguas y yo pensé, ¿qué lengua es esa? Yo quiero hablar esa lengua.
Yo dije, esto de aquí no es la marihuana, esto es el golpe, ¿verdad? Que es la bebida alcohólica con leche condensada, todo eso, no, que esto de aquí, el alcohol no sirve. Y ahí fue cuando fui a la iglesia nueva y entonces con aproximadamente 12 años conocí a un chico en la iglesia evangélica. Y yo pensé que él sería el príncipe de mi vida, que me sacaría de la mazmorra, ¿sabes? Y fue ahí cuando Dios confirmaba el carácter. Había indicios. Fue cuando descubrí que era consumidor de drogas, fumaba marihuana, inhalaba cocaína, bebía. No era una persona convertida. Y fue cuando caí en pecado, caí en fornicación. Cuando caí en fornicación quedé embarazada. Con 13 años de edad, una niña, no le cuento esto a nadie. Las personas me pidieron mucho que lo contara y hoy, ¿verdad? Me preparé emocionalmente para poder decir esto, ¿verdad? Y mi embarazo fue de alto riesgo. El pastor en ese entonces era pariente de ese chico que nos pastoreaba. Cuando fui a verlo para contarle sobre el resultado del examen, ¿verdad? Fui a decirle que estaba embarazada. Como pastora yo quería apoyo porque me sentía sucia, desobediente, rebelde. Es como si mi vida se hubiera acabado. ¿Cómo? 13 años. Esa pastora le contó a toda la familia lo que había pasado. Y me sentía avergonzada. Y salí de la iglesia avergonzada. Dije, me voy a salir de la iglesia. Pero entonces recibí el diagnóstico médico de que mi embarazo era de alto riesgo. Por otros, porque mi útero era de niña. E hice una promesa a Dios. Que si mi hijo nacía con vida y salud, yo le iba a enseñar su camino, el camino de Dios para él. Enseñándole el camino de Dios, escribí en un papel y fui a hacerme el control prenatal. Richard nació con 4 kilos y 100 gramos y 55 centímetros. Ya le quedaba chica la ropa, ¿verdad? En neonatología. Pero pasaron 2 años y medio y se me olvidó la promesa porque uno le hace promesas a Dios en el momento de la lucha, de la prueba, y cuando todo está bien, se nos olvida. Y ahí había llamado. Entonces yo ya tenía todo para ser alguien de Dios, una persona improbable, porque Dios siempre elige a los improbables. Dios no elige al bueno, Dios elige al malo, al quebrado, al destruido, ¿verdad? Al que no tiene futuro, a esos es a los que Dios elige. Dios es especialista en tomar a quien es basura y convertirlo en lujo. Y ahí fue donde lo tomamos, se me olvidó. Llegué a un culto, Dios usó a una pastora y dijo, Ingrid, ¿estás firme con Jesús? Y yo dije, no, no lo estoy. Papá, ¿recuerdas? Decía que yo tenía que estudiar, respetar a los mayores. Mamá también decía lo mismo, porque aunque mi familia era disfuncional, ellos tenían algunos principios morales. Y él dijo, respeta a los mayores. Yo me volví hacia la pastora y le dije, no, no estoy firme. Ella dijo, pues vuelve a Dios por amor, porque si vuelves por el dolor, va a ser más difícil. Y en ese momento me di la vuelta y pensé para mí misma, ¿quién se cree esa pastora para decir que voy a volver por el dolor? ¿Dios me va a obligar a volver a la iglesia? Dios va a hacer que entre a la iglesia en una silla de ruedas, en una cama de hospital, que Dios va a poner la mano en mi vida. Yo no estoy obligada, no quiero ir a la iglesia ahora, no tengo tiempo, soy joven, ¿verdad? Tengo toda una vida por delante y mira lo que me hicieron en la iglesia. Expusieron un error mío, un pecado mío. Y fue entonces cuando, hermanos... Solo una pausa aquí rapidito. ¿Cuántas personas están así hoy, verdad? Frustradas, decepcionadas con la iglesia. Sí, piensan algo así. Yo regreso cuando yo quiera a los caminos de Dios. Dios no me va a forzar a nada. Realmente, Dios no fuerza. Él es educado, el Espíritu Santo, Él es gentil. Pero, hermanos, tenemos que pensar en una cosa. Cuando le cerramos la puerta a Jesús, le estamos cerrando la puerta al único medio de salvación para nosotros, ¿entienden? No existe otro camino. Entonces, esa decisión de ella, de rechazar la puerta, la única puerta para su vida, la única salvación, el único camino, eso trajo graves consecuencias que vas a ver a partir de ahora. Pon atención y recuerda, no sirve de nada, no es culpa de Dios, ¿entiendes? La culpa siempre es del hombre, y el hombre deja brechas para Satanás, y Satanás, él se aprovecha de esas brechas. Él entra por esa rendijita, en esa área de tu vida donde no pones a Jesús.
O sea, la casa queda vacía, entonces el diablo viene, y el propio Cristo dijo que cuando ya conoces la palabra y dejas la casa vacía, el diablo viene, y él trae 7 demonios más. Entonces, hermanos, no juguemos con las cosas de Dios. Vamos a continuar el testimonio aquí, te vas a impresionar, créeme, esto está tremendo. Y fue entonces cuando, pasado ese tiempo, Richard y David, puse Richard porque David, porque es amado por Dios, amado de Dios. Richard llegó de la guardería, en ese tiempo tenía 2 años y medio. Y ese día yo trabajaba en una cafetería y traje un producto químico para limpiar la casa, solo que lo traje en un vaso de plástico. Yo dije, llegando allá, lo voy a mezclar con agua, hacerlo rendir con agua, como si fuera detergente para tallar bien el piso, como un limpiapiedras más o menos, para que se entienda, para que los hermanos entiendan. Y yo estaba con un amigo que vino a platicar conmigo, el vecino, y derramé ese producto y solo quedó un poquito. Yo dije, no, pero este poquito aquí me alcanza para ponerlo en la cubeta y limpiar la casa. Y llegué y lo dejé. Richard llegó de la guardería, bajó. Cuando él bajó, se quedó allá abajo y luego yo bajé después. Cuando bajé después, Richard ya se estaba desmayando porque todavía no sabía hablar muy bien, porque solo tenía 2 años y medio y él gritaba, está quemando, está quemando, está quemando, y mi hijo vomitaba mucho, mucha baba, mucha saliva y mucha sangre. Entonces llamé al SAMU, el SAMU dijo, no induzcas el vómito, llévalo al primer hospital. Lo llevé al primer hospital, el hospital dijo así, si él come una gelatina, si come aquí, le damos de alta. Yo quería volver a mi rutina, porque cuando empezamos el proceso de tratamiento por parte del Señor, creemos que va a terminar en nuestro momento, en nuestro tiempo, y una vez que entras en el proceso de Dios, no hay manera de salir, es solo cuando Él lo determina, tiene fecha de inicio, pero también tiene fecha de término, y es el Señor quien lo decreta. Y ahí yo dije así, no, Richard, tenemos que comer. No se puede hacer nada, no, porque aquí no tenemos el equipo para hacer los exámenes. Vamos a darle de alta, le dieron de alta, regresamos a casa. Richard pasó toda la noche agonizando de dolor, gimiendo de dolor, un bebé de 2 años y medio de edad. Y fui a trabajar al día siguiente. Cuando fui a trabajar al día siguiente, sentí ese apretón en el corazón de madre. Entonces llamé a mi mamá y le dije, mamá, ¿cómo está Rita? ¿Ya tomó leche? Ella me dijo, no, él no ha tomado leche. Y estaba babeando aquí, no está comiendo, no está activo, solo está acostado. Cuando llegué a casa, le pedí a mi jefe que me dejara salir. Llegué a casa, agarré a Richard y lo llevé a la Santa Casa, al hospital de referencia, aquí en la capital de Sao Paulo, hospital escuela, maravilloso. Cuando llegué ahí, se llevaron a mi hijo al área de endoscopía y yo me quedé abajo, como si nada hubiera pasado. Y Richard bajó en una camilla de hospital lleno de equipo. Llevaron a Richard a una enfermería y dijeron, todavía no sabemos qué tomó su hijo, pero lo que tomó le quemó la boca, la garganta, el esófago y el estómago. Y le causó quemaduras de 3er grado. Va a tener que hacerse exámenes muy fuertes y va a tener que tomar medicamentos muy fuertes a base de morfina y endorfina porque el dolor es muy grande. Y mañana sale el resultado de la endoscopía. ¿Qué producto fue el que él ingirió? Porque fue un accidente doméstico. Y ahí sentí que el suelo se me cayó. Cuando el suelo se nos cae, no nos importa quién está mirando, quién está ahí. Por eso cuando entro en la presencia de Dios, no me preocupo por quién está, si les importa mi ropa, si les importa mi forma de adorar. Yo sé cómo estuve dentro del hospital con mi hijo desahuciado por la medicina. Porque Dios dijo que había una marca, un llamado en mi vida y yo no quise recibirlo. Y ese día entré a ese baño y dije, Dios, tócame a mí, pero no toques a mi hijo, pero ya era demasiado tarde. Dios lo permitió porque Dios no tienta a nadie, no le hace mal a nadie, pero Dios quitó su mano de protección y permitió que las tinieblas tocaran. No murió porque los médicos dijeron, tu hijo debió haber muerto, pero no murió. Y entonces, al día siguiente vino el médico y dijo, tu hijo tomó, Ingrid, fue sosa cáustica. Y en ese momento yo dije, vamos a hacer un lavado con carbón. La doctora dijo, no se puede hacer un lavado con carbón porque la sosa cáustica es un producto corrosivo. Y te digo más, tu hijo nunca más va a poder comer por la boca, tu hijo nunca más va a poder beber por la boca, él va a comer. Ahora por un buen tiempo será por la sonda nasoenteral, que es una sonda que va por la nariz y baja directo al estómago. La boca de Richard toda deformada, su lengua deformada, los ojos hundidos, porque ya hacía días que no comía, que no bebía más. Y la doctora dijo, yo pregunté, ¿pero cuándo le van a dar de alta? Ella dijo, no hay alta, el tratamiento es por tiempo indefinido.
solo un milagro o solo si ocurre algo? Y en ese momento ella dijo así: su hijo va a tener que hacerse una endoscopía una vez por semana junto con la dilatación del esófago. Y ahí empezó mi proceso. Empecé a ser moldeada por Dios. Dentro de ese hospital recordé el culto, recordé las ministraciones, las predicaciones, y yo quería ir al culto. Y entonces recordé que mi hermano, ¿verdad?, congregaba en una iglesia del apóstol Rodrigo Salgado. Y yo dije, yo voy a ir allá. Y entonces yo dije, pero ¿cómo voy a ir si no tengo a nadie aquí para dejar a Richard? Entonces había una señora ahí cuidando a su nietecito. Le dije, señora, ¿puede cuidar a mi hijo? Porque voy a la iglesia, necesito escuchar una palabra. Y ahí ella se quedó con mi hijo. Le dije, es solo el tiempo de ir a la iglesia y regresar. Y entonces fui al culto. Cuando llegué al culto, todavía era en la iglesia administrativa y el apóstol estaba predicando y dijo, hey, tú que entraste aquí, y el médico dijo que ya no hay solución. Él estaba predicando sobre Lázaro cuando estaba en la tumba. Así dice el Señor, esta situación no es para muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Y empecé a llorar, tomé esa palabra para mí. Pero ese proceso de recuperación milagrosa de la salud de mi hijo duró 3 años. Lo estoy resumiendo aquí porque ya no tenemos más tiempo. Tardó 3 años. Richard se hizo más de 50 endoscopias con dilatación de esófago. Perdí el trabajo, todo eso siendo muy joven, ¿ok? Yo tenía entre 15 y 16 años de edad. Ya no podía trabajar, necesitaba terminar mis estudios, estaba en la preparatoria, Richard salió de la guardería, tenía que estar 100% para él. Y ahora, ¿cómo se mantiene a un niño y a un adolescente? Mi mamá, y en ese momento fue mi mamá quien me dio uno de los mayores apoyos. Mi tío, que murió de cáncer, salvo, bautizado en una cama de hospital, porque yo dije, Dios, tú dijiste que ibas a salvar a toda mi familia. Dios lo dijo. Salvar no significa mantener vivo aquí en este plano físico. Salvar es mantener vivo y en paz en este plano espiritual. Mi tío, aunque era alcohólico, él era quien compraba la leche de Richard. Él era quien compraba la comida para que Richard comiera en el equipo de la sonda. Era él quien compraba las cosas. Y entonces regresé a la iglesia por el dolor, tal como lo dijo la pastora. Y yo oraba mucho para que Dios sanara a mi hijo, y Dios no sanaba a mi hijo. Recuerdo una vez sentada ahí donde comíamos con el apóstol después de los cultos, ¿verdad? En la mañana él preparaba el almuerzo para que comiéramos. Eso nunca se lo conté a nadie, y si hay alguien viendo de pleno recibe este testimonio, a veces yo iba al... Recibe ese testimonio. Así es, yo iba por la mañana porque no tenía que comer en casa. Y a veces salía de mi casa y cruzaba la avenida a pie con Richard en brazos. Fue la manera en que Jesús me atrapó con el anzuelo. El apóstol, el pastor nunca negó nada. Nosotros nos sentábamos, comíamos y yo me quedaba para el culto de la tarde. Yo me quedaba en el culto de la tarde, luego comía, algún hermano me pagaba algo en la cafetería y me quedaba para el culto de la noche. Y Dios nos sanaba. Y un día el apóstol dijo así: empieza a presentar la comida de tu hijo, empieza a consagrar la comida de tu hijo, empieza a agradecer porque hubo una mejoría. Richard salió de la sonda y empezó a comer comida pastosa, pero se atragantaba mucho. Y fue entonces cuando empecé a buscar y me convertí en obrera de la casa del Señor. Y la hermana Marlene en esa época dirigía la alabanza de la tarde de la bendición. Yo estaba en la puerta de la iglesia y ella me dijo: ¿por qué no vienes a ayudarnos en la tarde de la bendición? Y entonces me acordé de la iglesia que me había excluido porque yo había caído en pecado, del hermano que expuso mi caída, faltando a la ética, pero lo entiendo, no tenía sabiduría y lo perdoné. Y empecé a hacer la obra, y entonces dejé de pedirle a Dios que sanara a mi hijo. Yo tenía pocos recursos económicos, para decir la verdad, no tenía nada, y a veces iba al culto allá en La Plena y le decía al hermano: préstame
6 reales. En esa época el pasaje costaba 3 reales. Préstame 6 reales para llevar a mi hijo. Entonces tenía que explicar toda la historia. Era como si Dios siempre me llevara al Balbal de Jaboque. Era como si Dios siempre me llevara al Peniel para tener un encuentro conmigo. A veces el hermano no me prestaba 6 reales, me prestaba 10, me sobraban 4 reales y yo decía, ¿qué voy a hacer con esos 4 reales? Voy a guardar para el próximo pasaje, voy a comprar una fruta y verduras para que Richard coma, voy a comprar un refrigerio para mí porque voy a pasar todo el día en el hospital, eso con 16 años de edad para 17 años. A veces le pedía prestado al hermano sin tener condiciones de devolver. ¿Cuántos hermanos me ayudaron? Una vez subí al autobús, Richard estaba inquieto porque le ponían mucha anestesia, ya he sufrido racismo. Y el inquieto, pobrecito, Dios mío, que un niño tenga que hacerse una endoscopía por semana, gente, es muy sufrido, es muy duro. Y yo le di juguito a él, cuando le di el jugo, él lo tiró y le cayó a una señora. La señora se volteó y dijo, tu negrita. Y yo iba al hospital con Richard, a donde Jesús pudo llevarme al nivel más bajo para poder tratar conmigo, Él me llevó. Así como Él llevó al profeta. A la casa del alfarero Él me llevó. Y ahí, en ese momento, fui al hospital bajo humillación, sin un padre que me defendiera, sin nadie. Pero yo sabía que la presencia del Espíritu Santo estaba ahí. Cuando fue en la endoscopía número 55, ya estaba casada. Dios me dio un esposo que me amó y me ama de verdad. Que creyó en mí. Aunque no sabía hablar bien, comportarme ni vestirme. Yo decía que era un hombre que me iba a tratar como princesa. No que solo me va a usar. Y lo primero que me llamó fue princesa. Y él me abrazó. Y entonces fui a hacerme la endoscopía número 55. Todavía tengo la marca hasta hoy. Cuando llegué, hubo alboroto en el área de endoscopía de la Santa Casa. Tengo pruebas. Después te mando la imagen para que la pongas ahí. Y el informe médico vino con el director de endoscopía diciendo, mamá, ven acá, ¿tú eres la mamá de Richard? Yo dije, sí, soy. Y en eso había otros niños que también habían tomado sosa cáustica y estaban en tratamiento desde hacía más de 10 años, 15 años. Richard llevaba 3 años en tratamiento. Niños que quedaron con la boca deformada. La boca de Richard volvió a la normalidad. La lengua de Richard volvió a la normalidad. Me llamaron y me dijeron, mira, no sabemos qué pasó, pero está cicatrizado por dentro. Dios mío. Richard va a ser dado de alta de su tratamiento. Dios santo. Ese día glorifiqué al Señor. Y nunca más me alejé de la presencia de Dios. Nunca más. Ya lo vieron, hermanos. Miren lo que hace Dios, ¿verdad? Qué cosa maravillosa, qué obra tan hermosa, ¿verdad? Tal vez me estás escuchando y hoy estás en el fondo del pozo y este testimonio te tocó mucho porque parece que estás solo en este mundo, no tienes a nadie. Estás ahí solo en tu cuarto ahora y parece que el mundo te abandonó, que el mundo te dejó de lado, pero Dios te ve. ¿Amén? Jesús te ama, Él derramó su sangre por ti allá en la cruz del Calvario. Y hoy estoy aquí para decirte, Él te va a levantar, Él te va a levantar del polvo. Él te va a sacar de esa mazmorra, de esa situación que estás enfrentando, y Él va a escribir una nueva historia. Y todo va a depender de tu entrega a Él, porque no eres tú quien va a salir de ese desierto, no eres tú quien va a superar esto, para nada. Es Jesús quien te va a sacar de esa situación. Amén. Como ella misma dijo, hay un tiempo para el comienzo y un tiempo para el final. Llega el momento en que Dios va a decir, basta, ahora se acabó este desierto, esa etapa en tu vida terminó y hoy comienzo una nueva historia. Aleluya. Entonces ahora quiero orar por ti. Si fuiste tocado, te pido que le des me gusta. Eso ayuda a YouTube a mostrarlo a más y más personas, ya que es contenido para toda la familia, ¿entiendes?
Y también te pido que lo compartas con la mayor cantidad de personas posible. Y ahora quiero orar por tu vida. Cierra tus ojos, porque ya estoy sintiendo aquí la presencia de Dios y creo que tú también. Y vamos a entregar nuestro corazón, nuestro futuro, nuestra vida en las manos del Señor. Aleluya, cierra tus ojos. Señor, mi Dios y mi Padre, quiero alabarte, Señor, porque hablaste con nosotros aquí a través de este testimonio. Que el Señor derrame gracia sobre la vida de Ingrid Mariano. Esta mujer ungida, esta mujer que tuvo su vida transformada, que el Señor siga usándola en las naciones, donde quiera que vaya. Padre, que la luz del Espíritu Santo pueda brillar en su vida. Padre, pongo delante de ti la vida de este hombre y de esta mujer que siguieron este testimonio. Oh Dios, tú sabes la situación en la que ellos están ahora, Padre, y hoy presenciamos aquí, mi Padre, que para ti nada es imposible. Oh Dios, comienza, Señor, una nueva obra, una nueva etapa en la vida de esa persona que me está escuchando. Oh Dios, no importa si está en medio del desierto, es mucho mejor estar contigo en medio de la dificultad que estar sonriendo allá en el mundo, en medio del pecado. Oh mi Dios, mi Padre, protege a tus hijos, Señor. No permitas que el enemigo encuentre una brecha en nuestra familia, en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Oh mi Dios, mi Padre, te pido, blinda nuestra casa, cuida de nuestros hijos, mi Padre, cuida de nuestra vida, de nuestro cónyuge, de nuestros padres. Ten compasión de nosotros, Señor. Somos imperfectos, somos pecadores, pero el Señor derramó su sangre a nuestro favor, Jesús. Y ahora te pido, Señor, salva a esta persona que me está escuchando ahora, escribe su nombre en el libro de la vida, que venga, Señor, a estar contigo hoy, pero que nunca más se aleje de ti. También oro, mi Padre, por esta oveja perdida, esta oveja que un día escuchó tu voz, pero a medida que fue caminando contigo, otras cosas llamaron su atención y se desvió. El pecado la distrajo, o tal vez la frustración con la iglesia, la frustración con las personas. Padre, independientemente de si estamos tristes, cansados o frustrados, reconocemos aquí y ahora que tú eres fiel, tú jamás nos abandonas, tú sigues amándonos. Y tú sigues creyendo en nosotros, por eso te damos gracias y ahora ponemos todo en tus manos. Entregamos nuestro futuro, nuestra vida e incluso nuestros problemas. Todo es tuyo, Señor. Así como tú enderezaste mis caminos, así como tú cambiaste la vida de esta mujer, cambia también la vida, Padre mío, de cada persona que me está escuchando ahora. Escribe una nueva historia para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Es en el nombre de Jesús que oro y te agradezco. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mis amados, yo creo que Dios escuchó nuestra oración hoy. Yo creo que Dios va a completar esa buena obra que Él comenzó en tu vida, ¿de acuerdo? Te pido ahora que por favor hagas clic aquí abajo en el botón de compartir, selecciones WhatsApp y lo envíes a por lo menos 5 o 10 personas. Hermanos, eso no es nada. Dios puede hacer milagros en la vida de esas personas que van a recibir este enlace ahora mismo. Simplemente escríbelo ahí. Mira, Dios tocó mi corazón para enviarte este testimonio. Esto también va a animar y transformar esas vidas. Amén. Que Dios te bendiga. Entonces te espero en el próximo video. Un gran abrazo. Quédate en la paz del Señor.